Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Como siempre, me emociona mucho compartir con ustedes todo lo que tengo preparado y hoy, créanme, el tema es de esos que levantan pasiones, que generan debates y que, bueno, a mí me encantan. ¿Ya vieron el título? Andy Ercel desafía a Kerem Bürsin. La prueba que te dejará sin aliento. Exacto. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de una de las parejas más queridas y mediáticas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no solo eso, vamos a analizar un desafío que literalmente los puso a prueba. Prepárense para descubrir qué fue, cómo sucedió y por qué nos dejó a todos con la boca abierta. Antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de los vídeos que subo, porque créanme, siempre hay mucho chisme, mucha información y mucha diversión por compartir. Además, su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y podamos seguir hablando de todo lo que nos apasiona, series turcas, sus protagonistas, y por supuesto, los romances que nos roban el corazón. Así que ya saben, suscríbanse. Bueno, ahora sí, vamos al grano. ¿De qué desafío estamos hablando? ¿Qué prueba fue la que dejó sin aliento a Hande y Kerem? Pues bien, la prueba a la que me refiero, amigos, no es una prueba física, ni un reto laboral en la industria, no. Estamos hablando de un desafío mucho más personal, mucho más íntimo, que surgió a raíz de su relación y de cómo ésta se manifestó ante el ojo público. Para entenderlo bien, debemos retroceder un poco en el tiempo. Todos recordamos cómo surgió el amor entre Hande y Kerem. Fue en el set de la exitosa serie Love is in the Air, donde interpretaron a Eda y Serkan, y donde, inevitablemente, la chispa del amor traspasó la pantalla. Su química era innegable, la conexión era evidente y los fans, como locos, pedíamos a gritos que esa magia fuera real fuera de la ficción. Y ¡boom! El sueño se hizo realidad. Hande y Kerem se enamoraron, se convirtieron en pareja, y el mundo entero se rindió a sus pies. Pero, ¿qué pasa cuando una pareja que nace bajo el foco mediático decide hacer pública su relación? Exacto, la presión. La presión de los medios, de los fans, de los comentarios en redes sociales. Todo eso, queramos o no, afecta. Y en el caso de Hande y Kerem, la presión fue aún mayor. No solo eran dos actores muy famosos, sino que además eran dos personas que habían hecho realidad el sueño de muchos seguidores. La expectativa era enorme. La prueba, el desafío, radicó en cómo gestionar esa exposición mediática, cómo proteger su intimidad, y cómo lidiar con los rumores, las especulaciones y los constantes análisis de su relación. Fue una prueba de fuego para su amor, una prueba de confianza y de fortaleza. Vimos fotos, vídeos, entrevistas donde se les veía juntos, felices, enamorados. Pero también vimos momentos de tensión, de incomodidad, de intentos por mantener la privacidad. Hande y Kerem, de alguna manera, se enfrentaron a un dilema: ¿cómo vivir su amor sin que éste se viera consumido por la fama y la opinión pública? Para ahondar en este punto, es crucial analizar el contexto de la industria del entretenimiento turca y la cultura de los fans. Turquía, con su floreciente industria de telenovelas, es un semillero de estrellas. Los actores y actrices que protagonizan estas series son verdaderas celebridades, con legiones de seguidores que siguen cada uno de sus movimientos, tanto en la pantalla como fuera de ella. Las redes sociales se convierten en un campo de batalla, donde los fans expresan sus opiniones, crean teorías y, en ocasiones, ejercen una presión considerable sobre las vidas personales de los actores. En este contexto, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, que surgió durante el rodaje de Love is in the Air, se convirtió en un fenómeno. La serie, un éxito rotundo a nivel mundial, consolidó la fama de ambos actores, y la química que irradiaban en la pantalla fue un imán para los seguidores. La transición de la ficción a la realidad fue recibida con entusiasmo, pero también con una expectativa desmedida. Los fans, ávidos de noticias y detalles sobre su relación, comenzaron a escudriñar cada foto, cada vídeo y cada declaración, en busca de pistas sobre el estado de su amor. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de esta vorágine. Los perfiles de Hande y Kerem se inundaron de comentarios, tanto positivos como negativos. Las fotos juntos generaban miles de me gusta y comentarios de apoyo, pero también surgían rumores y especulaciones sobre su relación. Los fans se dividían en bandos analizando cada gesto, cada palabra, en busca de señales de felicidad o, por el contrario, de crisis.
Los medios de comunicación, por su parte, no se quedaron atrás. Revistas, sitios web y programas de televisión dedicaron portadas y secciones enteras a la pareja, publicando fotos exclusivas, entrevistando a amigos y allegados, y analizando cada paso que daban. La presión mediática se intensificó, y Hande y Kerem se vieron obligados a lidiar con una atención constante y, en ocasiones, intrusiva. En medio de esta tormenta mediática, Hande y Kerem se enfrentaron a un desafío complejo, como preservar su intimidad y proteger su relación de la avalancha de especulaciones y juicios. ¿Cómo vivir un amor genuino sin que éste se viera consumido por la fama y la opinión pública? ¿Cómo mantener la cordura ante la presión constante de los medios y los fans? La respuesta a estas preguntas no fue sencilla. Hande y Kerem, como cualquier pareja, tuvieron que encontrar su propio camino para gestionar esta situación. Adoptaron estrategias para proteger su privacidad, como evitar exposiciones excesivas y mantener un perfil bajo en las redes sociales. Sin embargo, también decidieron compartir momentos de su vida, mostrando su amor y felicidad al mundo, aunque con cautela. La valentía de ambos radica en su capacidad para encontrar un equilibrio entre la exposición mediática y la protección de su intimidad. Supieron establecer límites, no alimentar los rumores con declaraciones innecesarias, y mantenerse alejados de la vorágine mediática en la medida de lo posible. Esta actitud, lejos de ser un acto de frialdad o desinterés, fue un acto de madurez y respeto hacia sí mismos y hacia su relación. A pesar de las dificultades, Hande y Kerem vivieron su amor intensamente. Compartieron momentos felices, viajes, celebraciones y gestos de cariño. Demostraron al mundo que, a pesar de la fama, era posible construir una relación sólida y genuina. Sin embargo, la prueba no terminó ahí. Como suele suceder en la vida, la relación llegó a su fin. La ruptura inevitablemente generó un nuevo desafío, cómo afrontar la separación ante la mirada del mundo. Cómo mantener una imagen de respeto mutuo y de cariño, a pesar del dolor. Cómo evitar que la ruptura se convirtiera en un escándalo mediático. Una vez más, Hande y Kerem demostraron su madurez y elegancia. A pesar del dolor, mantuvieron la compostura y el respeto mutuo. No hubo peleas públicas, no hubo declaraciones incendiarias, no hubo reproches. Por el contrario, se despidieron con cariño, agradeciendo el tiempo compartido y deseándose lo mejor mutuamente. La forma en que manejaron la ruptura fue un testimonio de su madurez y de la solidez de su relación. Demostraron que incluso cuando el amor termina, es posible mantener una relación de respeto y amistad. El desafío que enfrentaron Hande y Kerem no fue solo el de vivir su amor bajo el foco mediático, sino también el de aprender a crecer y madurar, tanto individualmente como en pareja. Aprendieron a proteger su intimidad, a establecer límites, a lidiar con la presión y, finalmente, a aceptar el final de su relación con elegancia y respeto. La historia de Hande y Kerem es una lección sobre el amor, la fama y la madurez. Nos enseña que el amor, incluso cuando termina, puede dejar huellas positivas, y que la madurez y el respeto son fundamentales para afrontar cualquier desafío que la vida nos presente. Y para cerrar este análisis, es importante destacar algunos aspectos clave de la actitud de Hande y Kerem. ***** Protección de la intimidad ***** Ambos actores supieron mantener una cierta distancia de la vorágine mediática. Evitaron la exposición excesiva, no alimentaron los rumores y supieron poner límites. Esta actitud les permitió proteger su intimidad y mantener su relación a salvo de la presión constante. Madurez y respeto Tanto Hande como Kerem demostraron una gran madurez a la hora de afrontar los desafíos que les planteó su relación. Supieron gestionar la presión mediática, mantener una imagen de respeto mutuo y afrontar la ruptura con elegancia y dignidad. Valentía La valentía de Hande y Kerem radica en su capacidad para vivir su amor con autenticidad, a pesar de las dificultades. No se dejaron intimidar por la fama, ni por la presión de los medios y los fans. Agradecimiento A pesar de la ruptura, Hande y Kerem mostraron gratitud por el tiempo compartido. Se despidieron con cariño y agradecieron el apoyo de sus fans. En definitiva, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un ejemplo de cómo el amor, la fama y la madurez pueden coexistir. Nos enseña que incluso ante las adversidades es posible mantener la dignidad, el respeto y el cariño. Su historia es un recordatorio de que el amor, aunque efímero, puede ser transformador, y que la madurez es esencial para afrontar cualquier desafío que la vida nos presente.
Y ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Andy y Kerem manejaron bien la presión mediática? ¿Qué les pareció la actitud de ambos actores? ¿Cómo ven la relación después de la ruptura? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué piensan y debatir sobre este tema tan apasionante. No se pierdan los próximos vídeos. Siempre hay algo nuevo y emocionante por descubrir. Y recuerden activar la campanita para no perderse ninguna notificación. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.